Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a Alta Psicología, una psicología que va más allá de la psicología. Este es el programa número 11. Hoy es 24 de mayo del año 2026 y estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es María Lorena Zumárraga, soy psicóloga clínica y creé el programa de Alta Psicología para que podamos formar comunidad y podamos reflexionar juntos. Porque es muy importante que lo que le pasa a uno nos puede pasar a muchos, por eso recibimos consultas que ustedes tengan, que los hagan sufrir, padecer, situaciones de la vida cotidiana, y la idea es que podamos pasar acá la consulta y reflexionar, dar una mirada sobre desde dónde podemos interpretar esto que nos pasa. Bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Justamente en este programa hoy no va a haber consultas porque inspira esta temática una situación que tuve con un paciente esta semana, un paciente que consulta por terapia de pareja y ahora ya les voy a contar. Bueno, importantísimo, si se quieren comunicar con nosotros o por dónde mandarnos las consultas, tenemos obviamente el Instagram, que los invito a que nos sigan, @altapsico. También nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp a 54911 Buenos Aires, Argentina, y el teléfono es el 3280-5749. Y, por supuesto, si se sienten más cómodos, nos pueden enviar un mail a la casilla altapsico@gmail.com. Pero bueno, más allá de esto, si se sienten más cómodos desde una manera o de otra, nos pueden consultar desde todas estas vías. Bien, ¿cuál es la temática que nos convoca hoy? El arte de saber comunicarse. ¿Y por qué digo esto? Me encantaría que hablemos porque es una temática fundamental que nos atraviesa a todos. Me parece que es una de las temáticas más importantes porque como seres humanos nos distinguen de los otros seres inferiores a nosotros todo lo que es el lenguaje. Y saber comunicarse realmente es un arte. Y sobre todo quería en esta charla de hoy abocarlo al ámbito de las parejas, porque justamente, y era lo que les estaba comentando, me inspiró a hacer este programa hoy porque tuve dentro de una consulta una situación que me planteó un paciente y más o menos me dijo algo así como, yo no entiendo, yo le digo esto a mi mujer y mi mujer interpreta cualquier cosa. Y ella me dice lo que quiere decirme y cuando me pregunta, ¿entendiste lo que te dije? Y yo le digo lo que entendí, me dice que no le entendí. Bueno, desde ese lugar de queja, desde ese lugar hasta de impotencia, ¿no? De cómo hago para que me entienda o cómo hago para transmitirle verdaderamente lo que le quiero decir o que en la discusión, si es que hay una discusión, no termine siendo una conversación que en realidad no quería tener, pero no entiendo cómo llegamos acá. Que esto pasa muchísimo, si bien pasa en todos los vínculos, en todas las relaciones, bueno, hoy lo vamos a focalizar un poquitito más en el área de la pareja. Bueno, el arte de saber comunicarse. Un poco les voy a tener que charlar sobre la teoría. Acá tengo mi machetito que me fui apuntando. Me parece esto que anoté, que reflexionando sobre la temática para hacer el programa, yo pensaba, es impresionante, pero tenemos que aprender a cómo comunicarnos, porque eso obviamente nos lo deberían enseñar desde chiquititos, ya sea en el colegio, en el ámbito del hogar, pero estaría buenísimo que nos enseñen cómo nos podemos comunicar de una manera efectiva. Bueno, eso debería ser una de las capacidades que se va practicando a lo largo de la vida, pero evidentemente no sucede o no sucede como debería suceder. Y yo pensaba aprender a comunicarnos con un propósito de lo que quiero decir y también con esto de qué manera, porque no es lo mismo comunicarme de una manera que comunicarme de otra manera. Tiene efectos diferentes. Bueno, ahora lo vamos a abrir. Y algo que sí me parece importante que resaltemos es que
No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, cuando tenemos un resultado en la vida que evidentemente no es el que queríamos obtener, reflexionar sobre, bueno, no puedo cambiar al otro en esta situación, ni en ninguna, pero en esta situación que no me fue bien, al otro no lo puedo cambiar, pero sí tengo el poder para poder cambiarme a mí misma. Entonces, ¿qué puedo hacer para aprender de esta situación? En lo posible no volver a repetirla. ¿Y qué es lo que debería yo reflexionar para poder cambiar, obviamente, y generar una ganancia, ¿no? Como en esta me fue mal, pero en la próxima me va a ir mejor, si tomamos, por supuesto, todas las situaciones como fuentes de aprendizaje. Bueno, y les quería compartir que uno de los autores de la teoría de la comunicación, que espero pronunciarlo bien, se llama Paul Watzlawick. Él tenía una de las premisas de la teoría de la comunicación es imposible no comunicar. O sea, miren qué interesante que es imposible no comunicar. Y él cuenta que todo comportamiento, forma de comunicación, incluso desde el silencio, eh, da un mensaje. Entonces, da un ejemplo que, bueno, está buenísimo, lo podemos pensar que no es en el ámbito de la pareja, pero en línea general, supongamos una reunión de amigos donde uno de los amigos está sentado en un rincón, de brazos cruzados, observando cada tanto qué es lo que va sucediendo, pero no involucrándose, no conversando, cada tanto mirando para otro lado, con una situación así como de aislarse. Bueno, es una persona que no dijo absolutamente nada, pero creo que van a coincidir conmigo y con Waslowski que esa persona está comunicando. ¿Qué es lo que está comunicando? Bueno, puede ser incomodidad, falta de interés en lo que está sucediendo, algún tipo de tensión, ya sea en ese lugar o una fricción interna que esté teniendo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que la comunicación es permanente, todo el tiempo estamos comunicándonos. Y si lo llevamos al ámbito de la pareja, podemos pensar una situación hiper común, que es que, por ejemplo, tras una discusión, eh, uno de los miembros de la pareja puede, por ejemplo, agachar la cabeza, irse del lugar, no mirar a su pareja, golpear algo tal vez en el camino mientras se va, hacer algún tipo de bufido, ¿no? Así como de malestar. Bueno, y aunque él o ella no verbalice lo que le está pasando, evidentemente está comunicando. ¿Qué es lo que está comunicando? Distancia, malestar, desagrado, bueno, obviamente todas cosas que no son positivas. Pero hay una comunicación ahí, eso es donde le quiero poner el acento. Y si, por ejemplo, hacemos lo contrario, que tras una discusión de pareja, uno de los miembros de la pareja se acerca, genera un abrazo, una sonrisa, guiña el ojo, toca suavemente y con cariño el hombro, la espalda de su pareja, no dijo nada y también está comunicando. ¿Y qué es lo que está comunicando? Y bueno, ahí sería cercanía, proximidad, apoyo, como que lo que acaba de suceder estuvo bueno más allá de toda discusión. Entonces me parece súper interesante esto que nos cuenta Waslowski, tener en cuenta que siempre estamos comunicando, ya sea que tenemos la intención de hacerlo o ya sea que no. Y esto me introduce a algo súper coherente que nos enseñan en psicología, que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. O sea, cómo nos comunicamos a través de la palabra y cómo nos comunicamos a través de la no palabra. Por ejemplo, yo te puedo decir, suponte que nos juntamos, porque quedamos en encontrarnos. Y yo te puedo decir, qué lindo venir a verte, con una actitud así como medio como que fuera de entusiasmo, pero si yo analizo la frase, qué lindo venir a verte, uno diría,
es re lindo lo que te dijo. Sí, pero la actitud, el tono, la forma, ¿no? Es como que no sé si le generó tanto placer venir a verme, podría pensar la otra persona. Entonces, fíjese, el verbo, la palabra, qué lindo venir a verte, me da una información. Sin embargo, todo lo que es la tonalidad, tal vez la postura del cuerpo, la energía con el cual comunico mis palabras, bueno, ahí pareciera ser que es contrario lo que está comunicando. De la misma forma, yo, por ejemplo, puedo decir súper enfática, me encuentro con vos, y digo súper enfática, qué embole venir hasta acá, el tránsito, tardé un montón, bueno, pero te vine a ver, jajajuju, y tengo como esa camaradería y complicidad, pero en definitiva, si yo analizo sin ningún tipo de gesto, solamente el verbo, que embole haber venido hasta acá. El tránsito fue un desastre, tardé un montón de tiempo. Uno diría, está re enojada esta persona, no quería venir acá, está en disgusto total. Pero toda su actitud, su entusiasmo, sus sonrisitas cómplices, bueno, todo esto me muestra otra cosa, como que en realidad estás contenta de haber venido pese a todo lo que enuncias. Entonces, fíjense qué diferente cómo la otra persona, que es la persona que recibe el mensaje, se siente en función de lo que digo y cómo digo. Así que atención al lenguaje verbal y al lenguaje no verbal. Y esto me lleva a un psicólogo que se llama Albert Merambian, que él hizo un estudio sobre la comunicación no verbal muy interesante. Él hablaba de la comunicación de las emociones y en el estudio el resultado que arrojó fue que la comunicación de las actitudes tiene una incidencia del 7% en las palabras, lenguaje verbal, 38% en el tono, fíjense, la forma en la cual me expreso, que era lo que decíamos recién, y 55% en lenguaje corporal. O sea que la palabra, 7%. Qué significativo, ¿verdad? Estos datos que arrojó este estudio. Entonces, es muy importante, de nuevo, que pensemos que es imposible no comunicar, que el lenguaje no verbal tiene muchísima incidencia en lo que la otra persona va a percibir de lo que estamos diciendo y que tiene mucha más importancia en la interpretación que la gente hace, todo lo que son las actitudes, los gestos, los tonos de voz y demás, comparado con la palabra que solo es, por lo menos lo que arrojó este estudio, un 7%. Y estudios similares dan algo muy parecido. Entonces, fíjense si no es como para tener en cuenta. Y esto llevado al ámbito de la pareja, yo siempre les digo a la gente que atiendo en parejas que el cómo es la puerta de entrada. Ahora lo vamos a ver, pero bueno, vamos a ir un poquitito por pasos. Bueno, entonces, cuando estamos en pareja es muy importante tener claridad interna, para lo cual yo les voy a dar así como 3 pasos que yo encuentro que son bien importantes a la hora de comunicarle algo a mi pareja. Y vamos al primer paso. El primer paso es reflexionar en soledad. Por ejemplo, yo le quiero decir algo a mi pareja, quiero tener una conversación, pero lo que muchas veces sucede, que es el ejemplo que puse al inicio, por lo cual me inspiró a hacer esta temática de hoy, es que le quiero comunicar algo, pero empiezo a hablar y a su vez le empiezo a decir otras cosas y se empieza a mezclar y empieza a haber como confusión y mi pareja me dice, pero ¿cómo? Me decís esto, después me decís esto otro. Entonces es como que uno dice, ¿qué le pasó a mi paciente? Ay, pero yo le estaba diciendo una cosa, le terminé diciendo algo, no le quería decir.
Bueno, paso número 1, reflexionar en soledad. O sea, yo tengo que tener un espacio para conmigo, para tomar contacto con mi deseo, con lo que yo le quiero decir a mi pareja, cuál es mi intención. Si tengo ideas que se contraponen, evaluarlas, pensarlas, si es necesito escribirlas, si me hace bien hablarlo con alguien, pues lo hablo con alguien, si eso me va a ayudar, por supuesto que sí, pero hasta que yo no tenga la idea clara de lo que quiero comunicar, no lo comunico. O sea, primer paso, reflexionar en soledad. Eso es fundamental. Una vez que yo hice este proceso, voy al segundo paso, que es llegar a una síntesis. Realicé la reflexión, estuve conmigo misma, estuve pensando, clarifiqué mis ideas, puse en valor. Si hubo contradicción en mí, bueno, evalué las puse como, las comparé, las sopesé, medí lo que es, bueno, todo lo que es consecuencias de tomar una decisión o tomar otra, o hacer una elección o hacer otra. Me puse en contacto con mis valores, con quién soy, con lo que deseo, con a dónde quiero llegar. Tengo en cuenta también a mi pareja en esta reflexión que hago conmigo misma. Pero una vez que termino todo ese proceso, llego al paso 2, que es una síntesis. ¿Cuál sería la síntesis de todo lo que reflexioné? Y ahí sí voy a tener claridad. Y una vez que tengo esta síntesis, paso al paso número 3, que es recién ahí lo comunico. Nunca me voy a comunicar algo, ni con mi pareja ni con nadie, que todavía no haya reflexionado, porque si no, es como lo primero que pasa por mi cabeza, lo digo y eso va a tener un efecto, porque dijimos, todo tiene un efecto, sin ningún lugar a dudas. Y acá viene en la comunicación lo que yo llamo la forma y el contenido. Y yo siempre digo que la forma es la puerta de entrada, o sea, obviamente lo que yo voy a comunicar es el contenido, es lo que está, lo más nutricio, lo que está como si estuviera en una interioridad, eso es el contenido, lo que yo quiero comunicar, pero ese contenido se comunica en una forma, de una manera. Bueno, la manera, la forma en la cual lo comunico es la puerta de entrada. Si la forma es incorrecta, por más que el contenido que yo tenga para comunicar es un contenido muy bueno y nos va a beneficiar a los dos, por más que esto tenga estas características, si la forma es incorrecta, la puerta, piénsenlo como una puerta, no se abre. Entonces, la forma debería ser la correcta para poder ingresar y para poder compartir ese contenido que yo ya pensé, que reflexioné, que llegué a una síntesis y que quiero contarle a mi pareja. Entonces ahí es muy importante también discriminar la manera. Y para eso, para discriminar la manera, me encantaría contarles que, ya lo he contado en otros programas, pero siempre hay que repetirlo, que los seres humanos tenemos diferentes inteligencias. Una de ellas es la inteligencia intelectual, que tiene que ver con el mundo de las ideas, los pensamientos, los puntos de vista, y que tenemos otra inteligencia, que es la inteligencia emocional, y tiene que ver con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por lo cual es fundamental que yo clarifique mis pensamientos, mis puntos de vista, y que a su vez, o sea, llegue a una síntesis a eso, y que a su vez esté muy atenta a cuáles son mis emociones, mis sentimientos, mis valoraciones, porque depende el nivel en el cual me esté manejando dentro de la inteligencia, por ejemplo, emocional, es que voy a estar más parada en la parte más reactiva o en la parte más intencional o en la parte más de la valoración. Entonces, es muy importante que en este primer paso, que era, ¿se acuerdan? Esto de reflexionar, que yo tenga en cuenta que una cosa es el pensar y otra cosa es el sentir y que tengo que obtener esa claridad. Bueno, pero ¿qué pienso? ¿Cómo lo veo? ¿Qué es lo que evalúo?
y a su vez, bueno, ¿qué siento con esto? ¿Qué me hace sentir? ¿Y dónde se aloja la valoración? Pongo en valor lo que estoy reflexionando. Esto es importantísimo porque le va a dar esa fuerza a lo que quiero comunicar. Entonces, ¿cómo me siento? Y lo que pienso me describe a mí, habla de mí, no habla del otro. Y cómo el otro se siente y cómo el otro piensa, habla del otro, no habla de mí. Esto que estoy diciendo que parece súper obvio, a veces no es tan obvio, sobre todo cuando hay discusiones. Y la gente confunde mucho el pensar y el sentir. A mí me pasa muchísimo en terapias de pareja que cuando le digo tal vez a un varón, bueno, pero ¿qué sentís con respecto a esto que ella acaba de comentar? Él dice, bueno, yo pienso que, y yo muchas veces les digo, no te pregunté qué pensabas, te pregunté qué sentías, pero muchísimas veces sucede esto, que la persona le es más fácil acceder a puntos de vista y no tiene tanto contacto con lo que siente, o al revés, puede pasar que vos le decís, bueno, pero ¿qué pensás con respecto a esto? Y te dice, bueno, yo siento que lo que fuere. Bueno, pero el pensamiento tiene que estar involucrado, tanto el pensar como el sentir tienen que estar involucrados para llegar a una síntesis, porque si no, estamos como parcializados, ¿no? Como si estamos polarizados en justamente identificándonos solamente con la emoción, y es como una parte muy pequeña de lo que está sucediendo. Y de hecho, puede ser una parte muy reaccionaria. Y si es necesario que pensemos para resolver situaciones, no nos podemos quedar solamente parados en el sentir. Y si solamente evaluamos desde el pensamiento y no tomamos contacto con lo que valoramos, por ejemplo, ese pensamiento va a ser como más bien frío, entonces, o desconectado. Entonces, bueno, por eso es muy importante que el pensar y el sentir estén involucrados, eh, pero sabiendo que yo solamente puedo focalizarme en lo que yo pienso y siento, y la otra persona puede focalizarse y responsabilizarse por lo que piensa y siente. Bueno, esto para mí es fundamental y estar muy atentos a la forma a través de la cual se comunica. Les voy a dar otra forma de poner muchísima atención en esto y es quién habla primero. ¿Cuál sería el orden correcto según lo que funciona? Bueno, el orden correcto como para pensarnos en una situación de pareja que uno de los dos tiene necesidad de comunicarle algo al otro miembro de la pareja, sería que el que quiere comunicar es el primero que va a compartir lo que le pasa. Entonces, el que tiene la necesidad de comunicar, el que tiene la necesidad de compartir, el que tiene la inquietud, es el primero que va a hacer esto, ¿no? Va a comunicarlo. Y se inicia en el yo sé de mí que siento esto, yo sé que tengo estos puntos de vista, tengo estos deseos. Ahora, cuando la persona que tiene esa necesidad empieza la comunicación, solamente esa persona sabe lo que ella sabe, pero no sabe cómo le impacta en el otro. Y la otra persona que recibe esta inquietud, por ejemplo, o esta necesidad de comunicarse, esta otra persona lo recepciona y sabe lo que le pasa a su pareja porque lo está escuchando o la está escuchando, pero puede que no sepa lo que le pasa con respecto a lo que está escuchando. Entonces ahí es muy importante que haya sumo respeto en la comunicación, que se tomen el tiempo necesario para escucharse, para tomarlo desde un lugar de oportunidad para compartir y que entiendan que cada uno puede tener necesidad para reflexionar. Por ejemplo, si yo estoy escuchando algo y me están comunicando y realmente no tengo una idea formada de eso, o me siento abrumada por la emoción,
puedo decir algo así como: entiendo lo que me decís, me voy a tomar un tiempo como para pensarlo y luego vamos a volver a conversar y te voy a contar lo que pienso o sigámoslo conversando en otro momento, porque tal vez lo primero que tengo es como mucha emoción y no puedo reflexionar. Recordemos que el pensamiento, todo lo que tenga que ver con la inteligencia intelectual es muchísimo más lento que la emoción, que es muchísimo más rápida. Entonces puede que me sienta abrumada por la emoción y que eso no me permita tomar una reflexión más meditada, por ejemplo. Entonces sí, lo que puedo hacer es pedirle a mi pareja que me dé ese espacio, que me dé ese tiempo para justamente reflexionarlo, ¿no? Esto que dijimos, la persona que va a comunicar algo ya lo reflexionó, ya hizo una síntesis y ahora la está comunicando, pero la persona que lo recepciona tal vez le es hasta una sorpresa o no, tal vez está totalmente alineada con lo que el otro le está diciendo y le dice algo así como: sí, yo ya lo vengo observando, me pasa lo mismo que a vos. O sea, esto también puede ser, si la persona ya lo tiene como procesado, se pueden dar conversaciones espontáneas súper nutritivas, o en otro caso, como dije recién, podría estar necesitando esta persona más tiempo para pensarlo. También se pueden hacer preguntas, o sea, podría, por ejemplo, la persona que escucha esta inquietud de su pareja decirle: bueno, me gustaría, para tener más claridad, preguntarte esto o aquello. Entonces, todo esto es importante que le demos lugar. Y algo que les quería también contar, vamos a ir a este otro zócalo que dice pareja armónica, comunicación armónica. Algo que sí me parece que es importante aclarar son los tipos diferentes de mente o de mentalidad según yo esté, por ejemplo, sola, o sea un individuo, o esté en pareja. Son diferentes maneras de pensar. Por ejemplo, si una persona está soltera, es un individuo, solamente depende de sí mismo, lo que piensa, lo que siente, sus acciones, sus deseos, van a ser considerados solamente en función de sí mismo en un principio. Obviamente sí, no estamos hablando de un egoísmo, sino, o de un narcisismo, estamos hablando de, bueno, a ver, qué deseo yo, cómo haría las cosas, cuál es mi punto de vista. O sea, es como una reflexión muy con uno y no con el otro, porque inclusive hasta las consecuencias de sus actos van a tener que ver con uno, porque fue como el autor de eso. Pero cuando uno está en pareja, ya son las consideraciones de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de mis acciones, pero a su vez compartidas y acompasadas por las emociones, los pensamientos y las acciones de mi pareja. Entonces, ahí, como digo, el primer paso es con uno mismo, pero si estoy en pareja, luego es con un otro, ¿no? Porque todas las decisiones tienen que ver con si estoy en pareja con un otro. Por ejemplo, si yo estoy sin pareja, podría, por ejemplo, pensar mis finanzas en relación a mis gastos, a mis proyectos, o a lo que tenga que ir solventando. Mis vacaciones, por ejemplo, también mis conveniencias, mis deseos, si es, por ejemplo, dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, en qué zona, si es una casa o es un departamento, si es con pasto o no, si es en un complejo o no. O sea, todas, si es cerca de mi familia, por ejemplo, dónde voy a pasar las fiestas, Navidad, Año Nuevo, qué voy a hacer para mi cumpleaños. O sea, todas esas consideraciones las voy a pensar para conmigo. En cambio, si yo estoy con una persona en pareja, yo ahí tengo que pensar las finanzas, pero en pareja o en familia, las vacaciones, las fiestas, los cumpleaños, los lugares donde vamos a vivir, los proyectos. Es decir, ya la forma, la mentalidad va a ser una mentalidad compartida. No es lo mismo, y yo esto lo observo en muchas parejas, estar
con un otro, teniendo una mente 100% individual, a estar con un otro en pareja, teniendo una mentalidad en pareja, porque una pareja armónica o armoniosa tiene una comunicación armónica o amorosa. Si tu comunicación con tu pareja no tiene estas características de respeto, entonces estás bajo una relación de pareja que es bastante disfuncional, ¿no? Por supuesto, en todo hay niveles y grados, pero es importante esto, que hay cosas que hay que arreglar. Y como hay una frase que es de la evolución de la conciencia, que dice conócete a ti mismo, también hemos hablado de esto en nuestros programas, que a mí me parece fundamental. Perdón, cuando yo estoy en pareja, es como que esta frase es mía, pero a su vez de mi pareja. Entonces, conócete a ti mismo y a su vez que su pareja se conozca a sí misma y juntos compartir ese conocimiento con el otro. Pensemos que el respeto es amor, sin respeto no hay nada, y como recién dijimos, hay diferentes niveles de irrespeto, y trabajar sobre esos niveles de irrespeto para llegar a una armonía es un trabajo de todos los días. Y la comunicación, como recién dije varias veces, es como transversal a todas las temáticas de pareja. Bueno, espero que les haya gustado mucho la temática. Todas estas herramientas también las pueden utilizar para otro tipo de relación, por supuesto, pero la de pareja es algo como muy notorio porque es una relación de muchísima confianza y es compartir la vida con un otro, con lo cual, como es imposible no comunicar, nos estamos comunicando todo el tiempo. Mini síntesis de lo que hablamos. La comunicación es fundamental para poder tener coherencia en los vínculos. Para poder comunicarme efectivamente, tengo que tener primero una claridad en mi pensamiento y en mis emociones y en mis valoraciones. Llegar a una síntesis para no comunicar de forma confusa lo que quiero comunicarle a mi pareja, ser efectivo en la comunicación, asertivo en lo que quiero comunicar, siempre hablar de lo que yo pienso, de lo que yo siento y no de lo que el otro piensa y siente, porque eso es autoría del otro, tener ese lugar de respeto. Comunicar dando lugar al otro a que esto lo puede sorprender o lo puede abrumar o le pueden pasar un montón de cosas con lo que le estoy comunicando, dar ese lugar, estar atento a cómo lo recepciona, a lo que al otro le pasa, entender que la forma es la puerta de entrada y que yo no puedo llegar a un contenido interesante si lo hablo de mala manera. Y esto está muy ligado a que la forma en la cual nos comunicamos en el lenguaje no verbal es muy importante, porque una de las cosas que me cuentan las parejas que atiendo es: yo no le dije nada y se ofendió, se enojó. ¿Pero por qué? Porque por esto que dijimos, ¿no? O sea, la comunicación no verbal tiene muchísima más incidencia en efectivamente enunciar las palabras. Bueno, espero que les haya ayudado y aclarado todo lo que estuvimos conversando. Estoy más que atenta a que me cuenten qué piensan, qué sienten, les ha pasado, les está sucediendo y si les sirve todas estas aclaraciones que estamos haciendo. Bien, para la semana que viene vamos a preparar unas consultas que ya estuvimos seleccionando. El próximo programa es el 31 de mayo, iniciamos a las 19 horas. Las vías de comunicación las dijimos, pero nos pueden encontrar por Instagram, @altasico, nos pueden enviar por mail, altasico@gmail.com, o también lo pueden hacer a través del WhatsApp que está anunciado, igual dejamos todo en la descripción. Les mando un beso gigante. Recuerden que lo que les pasa a uno nos puede pasar a muchos, por eso es importante los casos que compartimos, porque seguramente hay resonancia, y que la idea del propósito de este programa es
formar comunidad para que reflexionemos juntos y que podamos evolucionar en conciencia para ser mejores seres humanos. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima, en el próximo programa, el próximo domingo. Muchísimas gracias.